Estimados hermanos, soy Amalia Montaño, del Secretariado Diocesano de Comunicación Social. La Arquidiócesis de Hermosillo está siempre cerca de sus hijos y no les deja solos en los momentos difíciles. Por eso, en estos tiempos en que hay que quedarse en casa, les ofrece la oportunidad de vivir la Santa Misa a través de las redes sociales y la televisión. Unidos como hermanos, celebremos hoy esta asamblea eucarística. Sean bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Hermanos, bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy pediremos al Señor que nos muestre su misericordia, que nos haga conocer su voluntad, también que proteja a nuestra patria, a todo el mundo, de manera especial a nuestras familias. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurren al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada de Abraham, del juramento de Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Gloria, alabanza
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. Gloria, alabanza y honor a ti, oh Cristo Redentor, que reinas por los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. La palabra no solo sirve para informar, para proporcionar datos que otro puede aprender. La palabra tiene el poder de crear y de construir, y claro, también de reconstruir. Así hizo Dios, como nos narra el libro del Génesis, que aunque se trata de un pasaje poético no histórico, creó todo con su palabra. Y dijo Dios: que haya luz, y la luz existió, etc. La palabra, pues,
no solo informa, construye y reconstruye. Por eso el Señor Jesús, en este discurso con aquellos judíos, les dice: el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. Sabemos que se trata de un género literario. El Señor Jesús no solo está hablando de la resurrección, también está hablando de encontrarle sentido a la existencia en este mundo. El que es fiel a las palabras de Jesús no solamente se asegura para la vida eterna, sino que también construye una vida feliz en este mundo. Le encuentra sentido a su existencia. Y volvemos a la pregunta que nos planteábamos ayer: ¿cómo conocer esas palabras y esa voluntad de Jesús? ¿Cómo conocer, tal como el Señor Jesús lo hace, lo que el Padre Dios quiere para nuestra vida? Ayer comenzamos aprendiendo una manera, por supuesto de forma muy sintética, de discernir. Y dijimos que en estos días veríamos otras formas de encontrar esas palabras de Jesús y ser fieles a ellas y encontrar la voluntad del Padre Dios. Y hablamos sobre lo que San Ignacio de Loyola, con su principio y fundamento, nos presenta como un método de discernir. Hoy, para encontrar la voluntad del Padre y las palabras de Jesús y saber que estamos siendo fieles a Él, quiero compartirles lo que San Juan de la Cruz nos presenta como una manera de llegar a la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz retomó un principio que ya en los primeros siglos de la Iglesia, mejor dicho, en el primer siglo de la Iglesia, había elaborado San Ireneo de León. Y dice así este principio: la gloria de Dios es el hombre viviente. Que si quisiéramos traducirlo de una manera más sencilla a nuestro castellano, porque Ireneo lo escribió en griego, se diría: cuando el hombre vive plenamente, le da gloria a Dios. Y de este principio parte San Juan de la Cruz para plantearnos un camino de discernimiento, es decir, una metodología práctica de la vida cotidiana para vivir lo que Dios quiere. Si se le da gloria a Dios cuando se vive plenamente, es decir, cuando se desarrollan en lo más posible todas nuestras capacidades internas, espirituales, intelectuales, afectivas, sociales, etc. Cuando llegamos a ser plenos, es la manera en que se le da gloria a Dios. No solamente a través del culto, de la oración, de la liturgia, no, sobre todo viviendo plenamente. Y para eso, el primer paso que San Juan de la Cruz nos plantea es este: aprende a distinguir entre lo malo y lo bueno, como primer paso para encontrar lo que Dios quiere. Distinguir entre lo malo y lo bueno y escoger lo bueno.
Evidentemente, este primer paso es para cuando estamos iniciando el camino de fe en Jesucristo el Señor. Porque aún los que no creen en Dios, o los que profesan otros credos, saben hacer esta distinción. Más aún, los que no creen y no tienen práctica religiosa, los libre pensadores y también los ateos o los agnósticos, pueden hacer este primer paso: distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto implica un buen examen de la realidad, porque a primera vista todo puede aparecer como algo malo, como algo que destruye, como algo que no favorece. O todo puede aparecer como bueno. Más en nuestros tiempos en que la bondad de algo se mide por el placer que deja, todo puede aparecer como bueno. Este primer paso, aunque sea sencillo, implica esfuerzo, implica inteligencia, implica serenarse un poco, hacer silencio, reflexionar y analizar. Podemos pasar muchos años quizá en este primer paso, y nuestra vida cristiana va a consistir en eso, en ver un acontecimiento, en ver una oportunidad, en ver una cosa y analizarla y decir: no es buena para mí, es mala para mí, y rechazarla. Después, dice San Juan de la Cruz, todo cristiano debe dar un segundo paso. Ya no se queda en distinguir entre lo malo y lo bueno para escoger lo bueno. Ahora debe distinguir entre lo bueno y lo mejor. Es interesante, parece un juego de palabras, pero no es. Porque aún entre las cosas buenas hay una jerarquía de bondades. Dice este santo: si en tu vida se presentan escenarios de bondad, de verdad, de justicia, de equidad, de caridad, de solidaridad, lo bueno, dice, ahora dedícate a analizar todo lo bueno y ve discriminando y quédate con lo mejor, con lo más bueno. Esto también implica un ejercicio intelectual serio, dedicarle tiempo. Entonces, el primer paso era distinguir entre lo malo y lo bueno y escoger lo bueno. Seguramente, si escogemos lo bueno en vez de lo malo, estamos siendo fieles a la palabra de Jesús y haciendo la voluntad del Padre. Segundo, saber distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y evidentemente, si escogemos lo mejor, estamos siendo fieles a las palabras de Jesús y a la voluntad del Padre. También en la vida cristiana podemos durar mucho tiempo en esta segunda etapa. Pero San Juan de la Cruz nos llama a una tercera etapa. Dice él: ahora aprende a distinguir entre lo mejor y lo que tu Padre del cielo te dice en la oración. Distinguir entre lo mejor y lo que el Padre nos dice en la oración y en su palabra, y escoger lo que el Padre nos dice en la oración y en su palabra. Y de nuevo parece un juego de palabras, no lo es. Porque muchas veces cuando escogemos lo mejor, evidentemente lo estamos haciendo en función de lo que se piensa en la época que nos tocó vivir. Y no siempre lo que para nosotros humanamente es lo mejor que nos puede pasar coincide con lo que el Padre Dios nos dice en su palabra y en la oración. No siempre.
Además, este tercer momento del discernimiento, según San Juan de la Cruz, tiene que ver ya con una madurez cristiana muy grande. Porque muchas veces implicará dejar lo que en mi cultura se considera como lo mejor que puede haber para mi vida y dejar de lado la gracia salvífica de Dios. Es importante esto. Además, San Juan de la Cruz también anota en su método de discernimiento que no siempre lo que es bueno para mí, lo que es mejor para mí, lo que Dios quiere para mi vida en este momento, 2 de abril del 2020, será exactamente lo mismo que querrá el Padre Dios y que será lo mejor para mí en el 2035. Si las circunstancias cambian, si mi ciclo vital va creciendo y cambio, lo que Dios quiere es distinto. No le pide el Padre Dios lo mismo a un cristiano muy maduro que a un cristiano que va empezando su camino de conversión. No le pide el Padre Dios lo mismo a un hombre de 50 años como yo, que a un chico de 15 años como el acólito que está hoy aquí. No, pide cosas distintas. Por eso es que para ser fiel a la palabra de Jesús, como Él nos dice hoy, y a la voluntad del Padre, es necesario vivir en constante discernimiento. En síntesis, San Juan de la Cruz retoma aquel principio de San Ireneo de León. La gloria de Dios es que el hombre viva, o cuando el hombre vive plenamente, le da gloria a Dios. Y de ahí nos da 3 pasos. Distingue entre lo bueno y lo malo y escoge lo bueno. Cuando crezcas un poco, distingue entre lo bueno y lo mejor y elige lo mejor. Y cuando madures más en santidad y gracia, aprende a distinguir entre lo mejor humanamente posible y lo que el Padre Dios te dice en su palabra y en la oración. Entonces, hermanos, seremos fieles a lo que el Señor quiere. Y entonces, como Él nos dice, no moriremos para siempre. Es decir, aseguraremos nuestra resurrección y construiremos una vida más equilibrada y plena aquí y ahora. Que el Señor nos ayude. Que así sea. Vamos a ofrecer este sacrificio eucarístico por las intenciones que ustedes nos han dejado llegar a través de las redes sociales. Vamos a pedir por la salud de Dubi Nájar, del doctor Jorge Guillén, también por la salud de Aldair, Ahmed y Gaby, por María Maldonado, por Laura Elena Zúñiga, Arturo Terán, Rubén Ceja, Miroslava, que será intervenida quirúrgicamente, por Luis Alfonso Nolasco. También pidamos por el descanso eterno de Alejandro Díaz López, de Jesús Eduardo Romero, de Filiberto Valenzuela, Juan Alonso Apodaca, Leonzo Saavedra, Felipe de Jesús Romero, Felipe Romero Martínez, Teresa Gómez, Luis Barrios, Juan Carlos, Mari y Luis Molina, Toñita Campa y Ángel García,
por Cristian Victorín y el señor Bojorques. Pediremos también por María Luisa Contreras, por la familia Monreal y la familia López Monreal, por la familia López Arvizu, Olivares y López Enríquez, por la familia Apodaca, por la familia Arvizu Flores y por la familia de Luz Jiménez. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos pequeños ante ti, Señor, simples y puros como un manantial. Guárdanos pequeños ante nuestros hermanos y disponibles como el agua. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos, Señor, siempre en tu caminar, en compañía de tu amistad, haciéndonos hermanos en comunidad y trabajando por tu reino. Las manos abiertas ante ti, Señor, para ofrecerte al mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y también necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para el género humano, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros.
Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre todos, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ruy y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, ya que ahora no puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Eres pan que da la vida, eres pan, el pan del amor, alimento que plenifica, alimento eres tú, Señor. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Padre, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que, rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Quedémonos en casa. Nuestras autoridades y también nuestras autoridades de salud nos piden hacer todo lo posible por permanecer en nuestro hogar. Sabemos que la situación es muy difícil. Todos lo estamos viviendo. Pero es más difícil enfrentarnos a una calamidad mundial. Quédate en casa. Desde allí puedes encontrarte con el Señor en la oración, en la lectura de su palabra. Y esta tarde, acompáñanos en la oración de súplica y alabanza a las 7 de la tarde por este mismo medio. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.